50 años sin Kennedy. Los neoyorquinos también recordaron la trágica muerte del presidente John F. Kennedy. Documentos y fotografías fueron exhibidos en la librería pública de la ciudad para evocar el legado del joven y prometedor mandatario asesinado en una calle de Dallas el 22 de noviembre de 1963. Una de las primeras cartas de condolencias recibidas por Jackie Onassis, esposa de Kennedy, hace parte de la muestra. Saludamos a nuestro corresponsal en Nueva York, Gilbert Vega. Gilbert, buenas noches. Hola, buenas noches. Querida Jackie, ese es el título de la exhibición que se está llevando a cabo aquí en la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York, uno de los eventos que se están cumpliendo en diferentes lugares de la ciudad para recordar no solamente uno de los momentos más dolorosos de la primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Onassis, sino también para recordar uno de los momentos más trágicos y oscuros en la historia de los Estados Unidos, como lo fue el asesinato del presidente John F. Kennedy. Querida Jackie, nada de lo que diga puede mitigar el dolor y el horror de este día. Tu esposo fue el más brillante, capaz e inspirador miembro de mi generación. Estas palabras escritas por Arthur Schlesinger, uno de los más cercanos asesores del presidente John F. Kennedy, hacen parte de la primera carta de condolencias que recibió Jackie Kennedy tras la trágica muerte de su esposo hace 50 años. Él empieza hablando de la vergüenza, el horror del día y cómo eso significó tanto para él trabajar con Kennedy y cómo era de inteligente, así que es muy poderoso y él habla como si fuéramos niños al final de la nota y me toca cada vez. Vemos personas aquí llorando, leyendo la carta, me hace a mí también llorar. La carta hace parte de los documentos y fotografías exhibidos en la librería pública de Nueva York para recordar el legado del joven y prometedor presidente inmolado en una calle de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Siempre quedó en la expectativa cómo podría haber sido Estados Unidos si él hubiera completado su administración y se hubiera reelegido para una segunda. ¿Cómo hubiera sido ese momento histórico, por decirlo de esa forma? ¿Cómo hubiera evolucionado Estados Unidos si él estuviera todavía vivo? La exposición muestra una fotografía de Jacqueline Kennedy en donde se evidencia la devastación de la primera dama el día del funeral de su esposo. Momentos como ese hicieron que esta joven se convirtiera en una de sus más fervientes admiradoras. Porque su presidencia cambió y dejó una gran impresión que permanece en la sociedad estadounidense, así que hoy le di uno de estos a Jackie porque ella cambió mucho de la forma en que las cosas se hacen en la Casa Blanca y la cultura estadounidense en general. En Nueva York, al presidente Kennedy también se le recuerda por sus políticas hacia Latinoamérica, porque estaba liderando al país en un momento de transición y porque a juicio de este analista fue el primero en darle importancia al voto hispano. Que 15 horas antes de su fallecimiento, él había visitado a un grupo de mexicanoamericanos que habían votado por él. El grupo se llama LULAC, es una organización que todavía sigue vigente, y él había mencionado que gracias al voto de los mexicoamericanos, él llegó a la Casa Blanca, cuando en ese entonces los conservadores de la época de los estados sureños, incluyendo Texas. Los libros de historia y los documentos dan cuenta del aprecio que el presidente Kennedy tenía por la ciudad de Nueva York, porque a su juicio este era un lugar que acogía sin lugar a dudas a todos los inmigrantes. Es lo que les tengo por ahora desde la Biblioteca Pública en la ciudad de Nueva York. Soy Gilbert Vega. Ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.